Yo no sabía si venir a hablarles de este tema, pero creo que mientras más se hable y mientras más se comparta y se viralice es como vamos a llegar como a cierta concientización. Entonces por eso me vi en la necesidad de hacer este video. ¿Qué onda, amigos? Yo soy Pilar de El Pilar de los Libros. Seguramente ustedes ya habrán visto el título de este video, pero yo todavía no lo pongo porque siempre lo hago después de grabarlo. Pero hoy quiero que nos sentemos a hablar un poquito más seriamente, que reflexionemos de ciertas cosas. No va a ser un video quizás tan chistoso como de repente a veces lo hago o tan fangirl. Este es un video como para que todos concienticemos al respecto de una problemática que está pasando últimamente en las book redes, específicamente en BookTok. Que si ustedes no consumen como este tipo de contenido, también por eso lo traigo a esta plataforma, porque de repente no he visto tantos videos. Creo que aquí en BookTube he visto únicamente unos 2. No los he visto completos, entonces la verdad es que no sé tanto de qué hablaron estas chicas que subieron los videos, pero yo voy a tratar de hablar de mi parte, de mi opinión, de lo que siento al respecto en esta situación y de cuáles son las cosas que nosotros podríamos hacer al respecto con todo lo que está pasando actualmente. Y si tú estás muy perdido porque claramente no sabes qué es lo que pasó en estas semanas, porque es un problema que lleva ya algunos días, no es algo de que acaba de suceder ayer. Todo empezó con una funa en las redes sociales de ciertos creadores de contenido que empezaron a hablar que había un libro que romantizaba de cierta parte el narcotráfico en México y que entonces se empezó a viralizar. Cuando yo me di cuenta de esto, no sabía qué libro era, no sabía qué autor era y tampoco sabía qué editorial era la que estaba manejando este título. Únicamente empecé a ver ciertos comentarios de creadores de contenido que estaban en contra y que daban su opinión, que hacían como este llamado a la comunidad de BookTok de dejar de consumir este tipo de cosas. Después ya me enteré un poquito más y es como comienza pues toda esta funa. Este libro incluso hay muchos que ya lo clasifican como el Emilia Pérez de los libros. Yo no voy a venir a darles esta clasificación, yo voy a venir a hablarles de lo que este libro en específico, esta funa, nos ha dejado ver a nosotros como lectores y lo mucho que han afectado también las redes sociales en la manera en la que nosotros leemos, consumimos contenido y lo clasificamos, que creo que es el mayor problema de esta funa, además de, claro, todo el contexto que se tiene detrás y todo lo que hizo la autora, la editorial y etcétera, que para mí no están bien, pero que se los voy a presentar en este video y obviamente cada quien tiene una opinión diferente y ustedes son libres de pensar lo que quieran pensar y también son libres de leer lo que quieran leer. El libro en cuestión se llama Sinaloa, así como el Estado de México, y la autora se llama Stephanie Kennels, si no me equivoco. Es una autora española que se define a ella misma como una autora de thriller, crimen y romance. También tiene en su Instagram, en la descripción y en su página de libros, que ella tiene una predilección por lo políticamente incorrecto. Desde aquí yo ya veo una gran red flag el hecho de que tú abiertamente digas que las cosas que la sociedad impone como políticamente correcto a ti no te gustan y tú vas en contra de eso. Siento que esto dice mucho de la persona y no porque no te tengas que cuestionar ciertas cosas que la sociedad dice que están políticamente bien y puede que no, pero que ya tú digas específicamente que tienes una predilección por algo que la sociedad puede ver mal y que por algo se está viendo mal. Si un grupo extenso de personas está, no sé, hablando al respecto y diciendo que eso no se debería hacer, hay que pensarle un poquito, ¿no? La sinopsis del libro no dice mucho, pero estas sí se las quiero leer textualmente para no equivocarme en nada y no darles yo como un resumen de las ideas que me he hecho en mi mente. La sinopsis dice: Alana Calley admiraba tanto a su padre que decidió seguir sus pasos, lo que la llevó a convertirse en una inspectora jefe de la UDICO. La UDICO creo que ahí especifican que es una unidad justamente de combate, no estoy segura si contra el crimen organizado, pero creo que sí, donde trabajaba bajo sus órdenes. En aras de cooperar contra el crimen organizado, se les ordenó reunir pruebas contra uno de los cárteles más sanguinarios de Sinaloa, pero cansada de ver cómo a través de sus hombres se extendía el tráfico de estupefacientes por España, cometió el error de tomar la iniciativa e ir por Armando, el sicario más peligroso. Sin embargo, la jugada no le salió como esperaba. Ahora el cártel le ha puesto precio a su cabeza por matar a su mano derecha, su padre, quien quiere ayudarla, pero Alana ya no confía ni en él ni en nadie. Por eso, cuando el nuevo inspector asignado al caso aparece
en el lugar en el que ella lleva escondida los 2 últimos años, lo echa a patadas. Pero Maverick es de los que prefieren pedir perdón a pedir permiso. A fin de cuentas, conquista quien perdura, aunque en los planes de él no entraba ni una cosa ni la otra. O sea, aquí no nos está diciendo mucho trama al respecto y tú podrías decir, está bien, el libro no habla específicamente del crimen organizado, pero, y aquí vienen los peros, ese es el problema. Después de la funa, ellos ya salieron a decir que este libro no está ambientado en México, no se trata de México, y sí, evidentemente, claro que todos tenemos estos flashbacks de guerra de cierta película que salió este año, al menos en nuestro país, en la que ellos también decían, es que no habla de México, pero está ambientada en México y no está grabada en México. Es exactamente lo mismo, pero lo estamos viendo en una situación literaria en la que sí, todo está ambientado en España aparentemente, pero dime que existe un Sinaloa en este país y dime que el cártel de Sinaloa es algo que no existe en México. He ahí el problema. Y es que, a ver, vámonos a analizar todo el trasfondo. Esta autora, ya les dije, tiene esta frase en su Instagram en la que ella desde de buenas a primeras se dice, ¿sabes qué? A mí no me importa lo que la gente dice que es políticamente correcto, y si yo te voy a ofender, a mí no me importa. Desde ahí estamos mal porque nuestras libertades personales para mí se acaban cuando empiezan las del otro, y más cuando estamos hablando de problemáticas tan específicas como esta. Luego hablamos de que en Goodreads, si ustedes se van a buscar este libro, tiene únicamente 5 reseñas, 2 de las cuales son 5 estrellas, y estas 2 son de lectoras a las que les dieron como una copia avanzada del libro, porque la funa empezó cuando el libro iba ahora sí a estrenarse. Se estrenaba el 10 de abril, que fue hace algunos días, pero ellos estaban como en esta fase de preventa y estaban queriendo venderlo en las redes sociales, pero ¿de qué manera lo estaban vendiendo, no? Estas 2 chicas que clasifican el libro dicen de que wow, qué obra de arte, pero evidentemente se nota que les pagaron, porque digo, también al final dice gracias a la editorial y a la autora por darme la oportunidad, chalala. Y está bien, digo, yo no tengo una colaboración con una editorial, está bien que sientas este agradecimiento, pero también no vas a hacerte ciega a problemáticas que tienen los libros y a problemáticas que tienen los países solamente porque esto te pueda costar pues los tratos y el vínculo con una editorial. Creo que vale más el dar a conocer ciertas temáticas y el tener una posición firme de ciertas situaciones a, bueno, caer en este tipo de vicios. Las otras 3 reseñas evidentemente son malas reseñas, de gente que una no le ha dado la oportunidad o se la dio y se dio cuenta de que es un tema del que no se debería hablar tan a la ligera. Y hablando de que yo les decía que la manera en la que ellos trataron de vender este libro fue terriblemente mala, y yo sé, y este es un problema que tengo últimamente con las redes sociales, y es que hemos tratado de minimizar todo a ciertas cosas porque la gente ya no quiere ver contenido largo, la gente ya no quiere leer más, la gente ya no quiere pensar más. Entonces lo que ustedes ven es una fotografía con ciertas etiquetas, con ciertos clichés que tú quieres agarrarlos si te gustan, y ya después ves la sinopsis, ya después ves de qué se trata, ya después ves las opiniones de las personas, y este es un problema horrible porque estamos clasificando los libros por cosas que no deberían de ser. En este caso, la fotografía que ellos publicaron de primera cuenta tenía ciertas etiquetas que decía thriller, decía romance, decía slow burn, y una de sus etiquetas era cártel de Sinaloa. Si tú ves esto y tú eres una fanática, digamos, de los libros de mafia, del dark romance o de este tipo de libros que habla de una sociedad criminal que tiene un nombre en específico, claro que lo tomas luego. Pero, y este es un problema que se tiene en general. O sea, yo no voy a hablar solamente como del problema en México. Sí me voy a centrar más en eso porque, a ver, yo soy de México. Yo no puedo conocer el alcance de los grupos criminales en otro país, como en Italia, como en China, en Asia. O sea, yo no dimensiono todo esto, pero tenemos el internet al alcance de todos. Eso quiere decir que si tú no lo dimensionas, si tú no conoces lo suficiente de cómo afecta esto a un país, tienes todas las posibilidades de buscarlo, porque de verdad no te cuesta más de un clic ir a buscar en internet qué es lo que está pasando en este país y concientizarse si lo que tú estás escribiendo y te estás basando en un grupo criminal es algo que podrías publicar o no. O sea, eso es lo único que tenías que haber hecho y no lo hiciste. Y todavía
trataste de vender el libro con esta clasificatoria. Se lo tenían también en sus hashtags y dicen, es que no se trata de México, entonces ¿por qué tú pusiste en tu página? ¿Por qué tú pusiste en tus hashtags? ¿Y por qué tú pusiste en tu promoción y hasta en tu portada a México? ¿Por qué le estás poniendo el nombre de un estado que ha sufrido tanto por la violencia cuando tú no lo sabes? Evidentemente sé que no lo vives. Sé que eres una persona española que no ha tenido este tipo de experiencias y que bueno, la verdad es que pues qué padre vivir en este privilegio en el que tu país no es uno de los más violentos, pero México sí lo es. Y específicamente Sinaloa. O sea, Sinaloa es un estado que yo no creo que Stephanie vea este video, pero si lo llegara a ver o si alguien de España que no se ha todavía cuestionado suficiente el por qué este libro está mal, ve este video. Sinaloa es un estado que ha estado violentado por estos grupos criminales desde hace bastantes años, y digo, México también es un país que tiene este problema desde hace bastantes años. En cualquier estado que tú vayas de la República seguramente lo verás. Hay muchísimos desaparecidos, hay muchísimas personas que lamentablemente perdieron la vida, pero Sinaloa es un estado y sus diferentes ciudades, específicamente Culiacán, que las personas, hay días en los que no pueden salir ni siquiera del estado porque los accesos y las salidas están bloqueados por este tipo de organizaciones criminales. Tienen un toque de queda. Eso quiere decir que después de cierta hora tú no puedes salir porque estos grupos pueden hacer lo que se les dé la gana. Tienen un narcoestado. Quiere decir que digamos, la política y el estado ya no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque manda el crimen organizado. Y si después de todo esto tú todavía sigues cuestionando por qué está mal, yo te deseo que de verdad no vivas en un estado de miedo como el que muchas personas en México están viviendo, porque solo así te podrías dar cuenta de por qué el tratar de etiquetar un libro y tratar de ponerle el nombre de un estado que sufre tanto de violencia está mal. Además, voy a dejarles por aquí también la portada. No entiendo el que tiene que ver la Catrina con la temática que esta chica está usando. Siento yo que además está hecha con inteligencia artificial, o sea, no sé, ojalá que sí le hayan dado la oportunidad a algún ilustrador, diseñador gráfico de hacerles estas portadas, porque son 2 libros y los 2 tienen estas imágenes, representaciones de la Catrina, que ok, sí, México somos un país que de repente, vamos a decir, sí hablamos de la muerte y también nos burlamos de ella, pero yo esto sí lo siento como una burla directa a de que, sí, pues es que el cártel organizado, el cártel de Sinaloa mata gente y la Catrina pues es muy relacionada con la muerte, porque no vamos a poner una Catrina como portada. No le veo una justificación lógica a que esta portada sea así, porque nada en la historia te da a entender que tenga una relación ni siquiera con el Día de Muertos. Entonces, ¿por qué lo estás poniendo? O sea, si tu protagonista es española, si se dedica a perseguir criminales, si no tiene nada que ver con México, ¿por qué te estás apropiando de una cultura que no es ni siquiera tuya porque no vives en nuestro país? O sea, no le veo yo un sentido lógico, como que es como de, sí, se ve bonita, porque la Catrina es bonita y habla de la muerte, y pues nosotros estamos hablando de la muerte y del narco. Ay, no, de verdad tengo muchos gritos internos por esta situación, porque la audacia, o sea, es que yo no sé en qué momento a la editorial y a la autora se les ocurrió hacer todo esto y que en su mente todo funcionaba tan bien y nadie se iba a ofender. O sea, viven en una burbuja de privilegios grandísima que padrísimo, o sea, muchos quisiéramos vivir y no estar en este país en el que la realidad es que sales y no sabes si vas a regresar, y eso es lamentable, y tienes familiares, amigos, conocidos que en algún momento han tenido situaciones con el crimen organizado, y no situaciones en buen plan, no situaciones de que, somos chompis, para nada, o sea, nada. Y es que, a ver, también siento que el que digan es que no estamos romantizando el crimen organizado, entonces, ¿por qué tú pones a tu protagonista, porque quiero creer que la portada es la protagonista, como la Catrina, si eso también puede darnos un indicio de que tú estás tratando de romantizar la muerte? Porque en tu segundo libro sale la prota y su interés amoroso también pintados como Catrinas.
es que, ¿qué es lo que quieres lograr? Siento que también tienes que ser muy puntual en cuanto a cómo haces las portadas, porque todo lo que tú tengas en el libro habla de él. Y todo puede ser usado en tu contra en las redes sociales. Y se está viendo. O sea, discúlpame, pero aquí están todos los errores que cometieron antes de hacer esta promoción. Es que, ok, sí, si no vives en nuestro país, yo sí diría que no tienes todo el derecho del mundo de hablar de México, y menos de hacerlo de esta manera que se puede ver irrespetuosa, porque tú no te diste un tiempo de investigación y se nota, porque si tú hubieras googleado el cártel de Sinaloa para informarte, y hay un apartado, miren, les presento, vamos a poner una pantalla aquí, si tú te metes a Google, pones algún tema y hay un apartado específico que te dice noticias. Aquí vienen sitios webs que son ya confirmados, que son noticieros, que son medios internacionales, nacionales o locales, en los que tú puedes ver cualquier noticia que tenga que ver con respecto con esa palabra, frase, etcétera, que tú has puesto. Si tú pones cártel de Sinaloa, ¿qué es lo primero que te sale? No te sale algo romántico, no te sale un libro, no te sale su operación, o sea, cómo funciona. No. Si tú trataste de buscar cómo funcionaba este cártel, te debiste de haber encontrado con todas las noticias de cómo afectan en México. Y si aún así las leíste, aunque sea leíste el titular y te valió, y lo incluiste como una de tus etiquetas, y ahí cuando empezamos a estar mal, y muy mal también las personas que aplauden este tipo de publicaciones, porque el problema es que, ok, ya aclararon que el libro no se centra en México, no se basa en México, no está ambientado en México, está ambientado en España, y ya cambiaron la clasificación. Esto se lo pudieron haber evitado desde un principio. Cuando no sabes la cultura del país, no sabes a lo que te estás enfrentando, no vas y pones directamente una etiqueta así. Creo que debemos ya dejar de etiquetar los libros de esta manera, porque está mal y solo cometemos este tipo de errores y solo hacemos que se normalice el tratar como este tipo de organizaciones criminales. Y voy también aquí a cualquier otro libro de mafia. Estamos hablando de mafias italianas, españolas, de los yakuza, o sea, no, si una mafia existe en la vida real y tú lo estás queriendo usar como representación gráfica en tu libro, mejor invéntate otra cosa. Creo que si tú quieres hablar de mafia y te quieres basar en un sistema que conociste, está bien, pero invéntate otro nombre, invéntate otra ciudad y ambiéntalo en otro lugar donde las personas no estén viviendo lo mismo en la realidad. Porque este es un problema muy grande. Y no voy a hacer comparaciones con otro tipo de temas que de repente por ahí sacan y que, bueno, puede que no tengan nada que ver. Pero desde ahí todo está mal, porque no le tomaste ni siquiera la importancia suficiente al país del que te estabas robando una problemática muy, muy, muy fuerte, y que espero que ya te hayas dado cuenta de hasta dónde llegó. Y justo vi un comentario en las redes sociales que voy a tratar de leerlo como lo recuerdo, que decía que el problema es que justamente romantizan todo tipo de bandas criminales que son asesinos, violadores, traficantes de personas, sin importar si son niños o mujeres y donde sea. Estamos hablando de lo que les decía, mafia italiana, rusa, yakuza, cárteles colombianos, mexicanos, venezolanos, nicaragüenses, son todos lo mismo, solo que de repente los géneros literarios dicen como de, ay, si es en Italia suena más fancy, suena más top, suena más chic, si es en Nueva York también. No, o sea, estamos hablando de la misma problemática. Yo la verdad es que no les voy a mentir, en algún momento de mi vida, claro que he leído libros de mafia, y si les voy a ser sincera, no me acuerdo qué tipo de organización criminal existía, ¿ok? Ya no es un género que leo como constantemente. De hecho, creo que llevo muchos años sin leer esto, y definitivamente este libro del que estamos hablando no es un libro que yo vaya a leer, ni para reseñárselos, ni para decirles que no lo lean. Es un libro al que no le voy a dar mi tiempo, mi dinero, y únicamente esto es lo que va a tener de mi atención, porque se necesita hablar y necesitamos como abrir estos espacios en los que se hable de lo que está mal de los libros, en lo que está mal de la manera en la que las editoriales están promocionando las cosas, y en la manera también de defenderse, porque
de repente este editorial salió como mucho a la defensiva y en ningún momento ha emitido un comunicado en el que se le pida disculpas a los mexicanos afectados por esta situación. Y esa es una de las mayores pruebas de por qué está mal. Creo que como editorial y como autora también tienes que reconocer cuáles son tus errores y que si estás hablando de una situación en donde grupos vulnerables están siendo afectados y personas están muriendo a causa de algo que tú utilizaste como ejemplo, sí les debes un respeto y les debes una disculpa por haber utilizado eso para lucrar, para hacer una historia y para hacerlo ficción cuando tú no sabes y no vives en este contexto. Y lo mismo pasó con Emilia Pérez, porque nunca tuvimos una disculpa real, nunca tuvimos una disculpa desde el corazón, y después de que ellos obtuvieron sus premios que querían, porque lo que querían evidentemente era el dinero, miren, dijeron que nosotros éramos los exagerados como siempre. Pero el día que ellos vivan esa situación veremos si van a ser tan exagerados como nosotros. Y es que sí, mi enfoque y mi punto va a que con esto necesitamos abrir un debate con las editoriales de la manera en la que se promocionan los libros, porque si tú juras y perjuras que tu libro no se trata de eso, no lo vendas entonces como una romantización al crimen organizado, no lo vendas como una romantización a un grupo que ha hecho muchísimo mal y que tú, porque no investigaste, no hiciste tu trabajo bien y aún así no te disculpas con los grupos a los que estás afectando y a las personas a las que implica directamente, o sea, los mexicanos. Claro que vamos a reaccionar, nosotros somos en primera unos escandalosos y en segunda no nos vamos a quedar callados contra una situación que vivimos día a día y que la gente trata de, pues, ya ni siquiera satirizar, porque ya no, esto no es una sátira, romantizar y usarlo de ejemplo porque a ellos se les hace como que padrísimo, seguro el nombre de Cártel de Sinaloa suena súper bien. Sí, dile eso, ve y dile eso a todas las mamás que día con día están buscando a sus desaparecidos en todo nuestro país. Dile eso a todas las personas que tienen hermanos, amigos desaparecidos y que, pues ya les decía yo, no pueden salir a las calles a ciertas horas porque, pues, el narcoestado no los deja. Ve y dile todo lo que quieras y ve y véndeles tu libro de la misma manera a todas esas personas y vemos si vas a regresar con la misma opinión. Yo no creía que este video se hiciera tan largo, pero yo tenía muchas cosas que decir al respecto, entonces suponía que se iba a hacer largo. También aquí quiero hablar de un tema que ha estado en debate últimamente y que yo también lo he visto y yo no tenía una opinión muy clara al respecto, pero creo que este libro me la dio totalmente y es la idea de que la lectura es un acto político y no solo tenemos que leer, sino que tenemos que analizar bastantes cosas. Y es que, a ver, la lectura nos hace seres participativos en cualquier lugar, ya sea en la sociedad, en las redes sociales, pero también nos hace seres pensantes, nos hace personas que podemos opinar y que podemos emitir nuestros comentarios, sean buenos, malos, etcétera, pero que tenemos que dar una crítica hacia lo que se está publicando, hacia lo que se está haciendo y hacia lo que se está vendiendo, porque creo que no es posible que este tipo de temáticas y este tipo de libros sigan ganando a costa de personas y de problemáticas que no se han podido arreglar y que siguen pasando día con día en un país en el que tú no vives. Quiero dejar algo muy claro aquí, creo que no puedes hablar de ficción cuando estás metiendo realidades y cuando estás metiendo grupos vulnerables y problemáticas de otras personas. Yo entiendo que se pueden justificar mucho en esto de que es ficción, pues si fuera ficción, ¿por qué no cambiaste el título de tu libro, la portada de tu libro y el nombre del grupo del crimen organizado de tu libro? ¿Por qué te estás basando y por qué estás utilizando textualmente un grupo que ha hecho tanto daño? Esto no es ficción. Esto que vivimos no es ficción. Y a muchos nos gustaría que lo fuera. Entonces, tú no te puedes justificar solamente en eso, porque como persona tienes muchas cosas que deberías de hacer y que tu trabajo solo era hacer como un research en las redes sociales y darte cuenta de que eso no estaba bien y no lo hiciste. Entonces, esta no es una justificación. Creo que leer va mucho más allá del acto de estar hablando del libro. Y nosotros como creadores de contenido, como difusores de la lectura, también tenemos que dar a conocer este tipo de problemáticas, porque no está bien quedarnos callados. No está bien dejar que otras personas que no viven la situación y que no saben lo que pasa en México traten de lucrar con esto y traten de decir, no, es que está bien padre el Cártel de Sinaloa, yo vi Narcos México en Netflix. Eso no te da ni siquiera el derecho de emitir una opinión y de hacer una novela de ficción, romance, thriller sobre eso. Creo que
si no lo vas a hacer desde un punto en el que hagas una crítica a la sociedad, una crítica quizás a las autoridades o una crítica hacia ti misma, entonces mejor por favor ahórrate tus comentarios que no están aportando nada a la sociedad y que solo podrían estar malinformando a las personas y hacerles creer una idea romántica de cómo operan estos grupos y de lo que podrían hacer, porque no saben el alcance que puede tener. Digo, me queda claro que este libro no ha tenido el alcance positivo que ellos querían porque, digamos, logramos evitarlo antes de eso, pero el caso como Emilia Pérez ha llegado a muchísimas personas que seguramente van a creer que un narcotraficante por cambiarse el sexo y por cambiar, no sé, su nacionalidad, por cambiar su persona, ya va a ser totalmente bueno, y todas las acciones que hizo en el pasado y que afectaron a familias, a millones de familias en el país, no tienen nada que ver porque pues ya se convirtió. La situación no es así, y aunque este libro sí diga ahora de que ya lo clasificaron, esta fotografía en la que ya dice lucha contra el narcotráfico, lo vendiste mal desde el principio y ya no vas a poder salvarlo porque tú tampoco tenías estas ideas claras, no tenías esas etiquetas y no sabes ni de lo que estás hablando, pero lo estás escribiendo y lo estás vendiendo. Bueno, yo ya hablé demasiado, pero ya saben que la parte de los comentarios está abierta para todas sus opiniones, para ver qué opinaron al respecto, si ustedes ya sabían de esta situación, si ustedes leerían el libro. Yo les digo, personalmente yo no lo voy a hacer, para mí es una pérdida de tiempo, pero creo que este libro nos dio la excusa perfecta para hablar de una situación que no nos gusta. Y sí, ustedes me van a decir, hay miles de libros que hablan del narcotráfico. Sí, también hay personas que están dentro del narcotráfico que han escrito libros, pero que hablan de realidades más específicas, digámosle. Entonces vamos a lo mismo, si tú no vas a hacer una crítica y si tu libro no está aportando nada a la sociedad, creo que también es momento de que no lo cuestionemos y que se lo cuestionemos a la persona que lo escribe y a la editorial que lo promociona, porque no está bien que nada más leamos el libro, lo dejemos así, digamos, bueno, a mí no me afecta porque yo no soy de este país, yo no soy de México, yo no vivo en Sinaloa. No, es una situación que afecta a nivel mundial, es una situación que afecta a muchas personas, y por eso creo que era necesario el hacer este video, el mínimo dar la difusión de qué cosas se están haciendo mal y qué cosas podemos cambiar. Creo que nosotros como lectores y creadores de contenido, lo que podemos es recriminarle a las personas y tratar de hacerlas reflexionar, educarlas, evidentemente cuando ellas no pudieron hacer el mínimo trabajo de buscar en las redes sociales de qué se trataba esta situación que se vive en el país, y tratar de hacer desde la manera más respetuosa, que creo que al final del día es lo que se busca. Yo no estoy buscando ofender a la autora, no estoy buscando ofender a la editorial, y evidentemente también tampoco busco ofender a las personas que les gustó este libro. Busco que se informen, que reflexionen y que se critiquen el por qué les gustó, porque sí está cuestionable. También no les digo que no lean este libro, creo que cada quien, les digo, decide si lo va a leer o no, pero háganlo desde la manera crítica, háganlo desde una posición en la que es un libro que podría afectar a muchísimas personas, y no solo cualquier libro de mafia de cualquier país. Si lo van a leer, cuestiones muchas cosas, o sea, no se vayan nada más por lo romántico, y si a ustedes ya les gustó, está padrísimo. Si este es su género predilecto junto con el dark romance, está padrísimo, pero pónganse sus límites y no lo lleven a la vida real. Si es ficción y ahí se va a quedar. No romanticen estos ideales y no romanticen a estas personas que pues han hecho que el mundo no esté en unas condiciones muy agradables y que pues muchas personas tengan pérdidas muy personales en sus casas. Entonces sí, al final del día esto es una reflexión para que se cuestionen todo lo que leen, no solamente libros de mafia, sino libros que impliquen cualquier cosa, incluso libros de fantasía pueden ser muy políticos. Entonces creo que leer va más allá de nada más estar viendo las palabras que ponen los autores en el libro. Cuestiónense de dónde viene el que hayan escrito eso, qué es lo que podría afectar y qué es lo que ellos apoyan, porque creo que también da mucha idea de cómo son los autores en el trasfondo. Y si aún así ustedes quieren seguir apoyando ese tipo de cosas, bueno, adelante, aquí no estamos para recriminarlos específicamente, pero sí, por favor, dense una oportunidad y dense el tiempo de al menos reflexionar al respecto. Creo que es lo único que yo pido con este video, que ya se hizo larguísimo, pero que pues ustedes también pongan en los comentarios qué pensaron, si ya vieron esta situación.
si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si lo van a leer, si no lo van a leer, qué otro tipo de libros han encontrado con esta temática. Les digo, yo no suelo leer muchos libros de mafia y creo que con esta situación mucho menos, porque te deja pensando, si a mí no me gusta que escriban del crimen organizado en México, ¿por qué iría a leer sobre el crimen organizado en otros países, ¿no? Sobre las mafias que también afectan a grupos vulnerables y a romantizarlo y a normalizarlo, ¿no? Entonces, sí, dejar las cosas de ficción en ficción, pero ser muy conscientes y hacer una crítica de, ok, a mí puede que me guste este personaje, pero entiendo que no está bien, que no es lo correcto y que si habla de un grupo y de una población que está siendo afectada, pues también no debería como promocionarlo quizás tanto. Pero bueno, ahora sí, ya llegamos al final del videito del día de hoy. Muchas gracias por ver a esta loquita que seguramente habló muchísimo y que sacó todas sus frustraciones aquí, pero tenía que compartirlo con ustedes y tenía que hacer lo posible porque pues también a llegar a más personas. Yo no sé si muchas personas vayan a ver este video, pero con que llegue a alguna persona que no conociera de esta situación y que se cuestione un poquito, yo con eso ya siento que pude haber logrado algo. Ya saben que me pueden seguir también en las redes sociales, me encuentro como El Pilar de los Libros. Si ustedes no me quieren dejar un mensajito por aquí abajo, pero quieren hablar conmigo, pueden mandarme un DM o pueden encontrarme en cualquier otra red social, igual como El Pilar de los Libros. Y ya saben que trato de subir video cada semana, a veces puedo, a veces no, pero nos vemos en un próximo video. Bye.